La muerte es inevitable, pero algunas historias sobre ella son inimaginables. Descubriremos 5 casos de las muertes más horribles de la historia humana. Momentos tan sombríos que aún nos persiguen hoy. Son vidas terminadas de las formas más brutales posibles. Era el 17 de marzo de 1999 en Hong Kong. Fan Man-yi, de 23 años, vivía en un pequeño apartamento en la sección Fuyu de Lai Yu Estate. Su vida estuvo llena de desafíos. Criada en un orfanato tras ser abandonada, creció en negligencia y dificultades. En su adolescencia luchó con el abuso de sustancias y se vio forzada a vivir una vida difícil para sobrevivir. A comienzos de sus 20s, había dejado atrás un matrimonio abusivo, superado la adicción y encontró trabajo como anfitriona en un club nocturno. Estaba decidida a construir una mejor vida para su hijo pequeño. Fan sin querer tomó una billetera que pertenecía a Chan Man Lok, un miembro de una banda local. La billetera contenía aproximadamente $4,000 de Hong Kong, o unos $500 estadounidenses. Aunque devolvió el dinero robado, Chan exigió más de $10,000 de Hong Kong, los cuales ella no pudo proporcionar. El 17 de marzo, Chan y 2 cómplices, Leung Shin-cho y Leung Wai-lun, llegaron a su apartamento. La secuestraron y la llevaron a un apartamento en el distrito de Tsim Sha Tsui. Lo que siguió fue un mes de crueldad inimaginable. Inicialmente los secuestradores querían castigarla forzándola a la explotación, pero pronto su trato se volvió más brutal. Sujetaron a Fan a un abuso físico constante, usando varas de metal, utensilios de cocina y otros objetos. La golpearon, la suspendieron por las muñecas, la quemaron con plástico derretido y le frotaron irritantes en sus heridas. Todos actos degradantes destinados a despojarla de su dignidad y su espíritu. Una parte espeluznante de esta historia involucró a una niña de 14 años llamada Ah Fong, asociada con Chan. Ella fue testigo del abuso e incluso participó en él, diciendo después que lo hizo por diversión. Recordó ver cómo pateaban repetidamente a Fan y admitió unirse a los ataques. Fan soportó semanas de abuso implacable, lo que le pasó factura en su bienestar físico y emocional. A mediados de abril sucumbió a sus heridas. Sus captores afirmaron que murió por una sobredosis de sustancias, pero la evidencia sugirió lo contrario. Probablemente fue el abuso prolongado lo que causó su muerte. Lo que ocurrió después de la muerte de Fan fue igualmente aterrador. Los hombres intentaron borrar sus huellas desmembrando su cuerpo e hirviendo los restos para ralentizar la descomposición. Sus partes fueron desechadas como basura, pero su cráneo fue colocado dentro de una muñeca de sirena de Hello Kitty. El caso salió a la luz cuando Ah Fong fue a la policía en mayo de 1999. Afirmó que el espíritu de Fan la perseguía y que la seguía y atormentaba con visiones de lo sucedido. Ah Fong los llevó al apartamento donde ocurrió el crimen, y lo que encontraron confirmó su relato. Dentro del apartamento, la policía descubrió la muñeca de Hello Kitty con el cráneo de Fan. También encontraron más evidencia del crimen, incluidos objetos vinculados al abuso. Chan Man Lok, Leung Shin-cho y Leung Wai-lun fueron arrestados. A cambio de su testimonio, Ah Fong recibió inmunidad. El juicio comenzó en el año 2000 y reveló detalles tan impactantes que muchos lucharon por comprender el nivel de crueldad involucrado. Los hombres negaron causar la muerte de Fan, aunque admitieron haberla secuestrado y torturado. Debido al estado de los restos de Fan, los forenses no pudieron determinar una causa exacta de la muerte. El tribunal concluyó que el abuso había causado su muerte, aunque no fuera su intención directa. Los hombres fueron condenados por homicidio involuntario y sentenciados a cadena perpetua. Uno de ellos, Leung Shin-cho, apeló con éxito y su sentencia fue reducida a 18 años, cumpliendo solo 12 antes de su liberación en 2011. El apartamento donde ocurrió el crimen se hizo infame, siendo considerado por muchos como embrujado. Permaneció vacío durante años antes de ser demolido en 2012. En 2022, Leung volvió a hacer noticia cuando fue condenado por dañar a un niño, consolidando su reputación como un individuo peligroso.
El caso denominado el asesinato de Hello Kitty sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores de Hong Kong. Es un sombrío recordatorio de la oscuridad bajo la superficie de vidas aparentemente ordinarias. Era el 5 de noviembre de 1983. A bordo de la plataforma petrolera Byford Dolphin en el Mar del Norte, frente a Noruega, una tarea rutinaria se convirtió en una tragedia devastadora, marcando uno de los incidentes más mortales en la historia del petróleo offshore. El Byford Dolphin era una plataforma semisumergible, conocida por sus inmersiones de saturación, una operación intensa en aguas profundas. Los buzos de saturación trabajan a grandes profundidades, permaneciendo en cámaras presurizadas para evitar una descompresión prolongada después de cada inmersión. Viven en estas cámaras durante semanas, lo que permite periodos de trabajo más largos, pero implica serios riesgos. 4 buzos y un tender estaban involucrados en una operación rutinaria ese día. La campana de buceo, un recipiente presurizado que transporta a los buzos hacia y desde sus estaciones de trabajo subacuáticas, acababa de traer a 2 buzos de vuelta a la plataforma. Otros 2 ya estaban en las cámaras presurizadas. Las cámaras y la campana de buceo estaban conectadas por un conducto, un pasaje que permitía el movimiento entre ellas. El tender William Cramond debía desconectar la campana de buceo después de sellar las puertas de la cámara, pero la abrazadera que aseguraba la campana se soltó antes de que las puertas estuvieran completamente selladas, lo que provocó una diferencia de presión catastrófica. Las cámaras estaban presurizadas a 9 atmósferas, mucho más que la presión del aire normal. El aire presurizado dentro de las cámaras escapó cuando se soltó la abrazadera. Esta descompresión rápida tuvo efectos devastadores. 3 de los buzos más cercanos a la entrada de la cámara, Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas y Björn Geber Bergersen, murieron instantáneamente. El cambio rápido de presión hizo que los gases en sus corrientes sanguíneas se expandieran, dañando sus órganos internos y vasos sanguíneos. El 4.º buzo, Truls Hellevik, sufrió el destino más horrible. Al estar cerca de la puerta de la cámara parcialmente abierta, fue arrancado por la fuerza a través de una pequeña abertura de menos de 2 pies de ancho. La inmensa diferencia de presión causó que su cuerpo se desintegrara. Sus restos fueron esparcidos por la cubierta, con algunos órganos internos expulsados intactos. La campana de buceo no asegurada fue impulsada al aire por la fuerza explosiva de la descompresión. Golpeó a Cramond, causándole heridas fatales. Su colega Martin Saunders sobrevivió pero sufrió heridas graves. Se culpó a Cramond por liberar prematuramente la abrazadera, pero una investigación posterior reveló una falla en el mecanismo de bloqueo, una característica de seguridad crucial que evita el desprendimiento accidental. Esta falla en el equipo permitió que ocurriera el evento catastrófico. La esposa de Cramond, Ruth, disputó los hallazgos iniciales, defendiendo el profesionalismo de su esposo. A pesar de su amplia experiencia, el mecanismo defectuoso causó un error por el cual fue injustamente culpado. Durante décadas, Ruth enfrentó la angustia de que su esposo fuera responsabilizado. La compensación para las familias de las víctimas se retrasó durante años. No fue hasta el año 2009, 26 años después, que el gobierno noruego reconoció su responsabilidad y otorgó compensación. Para entonces, las cicatrices emocionales estaban profundamente arraigadas. El desastre del Byford Dolphin obligó a cambios significativos en la industria del buceo. La falla catastrófica llevó a nuevas regulaciones de seguridad, incluida la instalación obligatoria de sistemas de bloqueo confiables y redundancias para evitar accidentes similares. También se exigió que las empresas implementaran protocolos de seguridad más estrictos y evaluaciones de riesgos. Aunque estas medidas han mejorado la seguridad, el buceo de saturación sigue siendo una de las profesiones más riesgosas. Los buzos soportan largos periodos en espacios confinados y presurizados, enfrentando desafíos físicos y mentales. Las lecciones de la tragedia del Byford Dolphin han salvado vidas, pero se podría haber evitado este desastre. Habrían regresado estos hombres a casa si el equipo no hubiera fallado. El accidente del Byford Dolphin es un ejemplo de los peligros en las industrias de alto riesgo. Subraya la importancia de estándares de seguridad rigurosos
y el impacto devastador de la falla del sistema. Fue el 13 de diciembre de 2017 en Glen Allen, Virginia. Bethany Lynn Stephens, de 22 años y amante de los perros, salió a caminar con sus dos pitbulls Tonka y Pac-Man, cerca de la casa de su padre en el condado de Goochland. Caminar con sus perros era una rutina diaria para Bethany, quien tenía experiencia en cuidarlos, pero esa noche no regresó. Al día siguiente, el cuerpo de Bethany fue encontrado en el bosque en un estado horrible. El padre de Bethany se preocupó cuando ella no regresó de su caminata. A las 8:20 de la noche, reportó su desaparición a la oficina del sheriff. Las autoridades comenzaron rápidamente la búsqueda, enfocándose en el lugar donde normalmente paseaba a sus perros. Lo que encontraron fue impactante. Los oficiales localizaron su cuerpo en un campo apartado custodiado por Tonka y Pac-Man. Se vio a uno de los perros, Pac-Man, comportándose agresivamente cerca del cuerpo. Los oficiales tardaron casi 90 minutos en asegurar a los perros para poder examinar los restos de Bethany. Las heridas eran graves. Su cuerpo tenía heridas significativas, especialmente en la cara, el cuello y el torso, con claros signos de lucha. Las heridas defensivas en sus manos y brazos indicaban que Bethany luchó para protegerse durante el ataque. Los investigadores determinaron que las heridas iniciales probablemente le causaron la pérdida de conciencia, tras lo cual continuó el ataque. Cerca de allí, el teléfono roto de Bethany, cubierto de marcas de mordidas, sugería aún más la implicación de los perros. La autopsia confirmó que las heridas de un ataque animal fueron la causa de su muerte. Las pruebas toxicológicas revelaron que no había drogas ni alcohol en su sistema, descartando cualquier incapacidad antes del ataque. Amigos y familiares, que conocían a los perros desde que eran cachorros, les costaba creer que Tonka y Pac-Man pudieran atacar a Bethany. Ella los había criado con cuidado e incluso les permitía dormir en su cama. Muchos se preguntaron cómo es que dos mascotas queridas podían volverse tan agresivas de repente. Algunos sugirieron que Bethany pudo haber sido atacada por un animal salvaje o dañada por otra persona. El sheriff del condado de Goochland, James Agnew, descartó el juego sucio, confirmando que no había signos de estrangulamiento ni otras causas externas de muerte. Los perros fueron identificados como los únicos atacantes. Los expertos comenzaron a examinar posibles razones para el comportamiento de los perros. En los meses previos a la tragedia, sus condiciones de vida cambiaron. Bethany se mudó, dejando a Tonka y Pac-Man al cuidado de su padre. Los perros estaban en un cobertizo al aire libre. Este cambio repentino de estilo de vida, combinado con menos atención y posible desnutrición, pudo haberles causado estrés y agresividad. La entrenadora de perros Valerie Paul explicó que tales cambios pueden alterar el comportamiento de un animal. Los perros pueden percibir su entorno e interacciones de manera diferente, especialmente bajo estrés. Estos factores pudieron haber conducido al trágico incidente a pesar del vínculo de Bethany con sus perros. El día del ataque, Bethany llevó a los perros a su caminata habitual, sin saber el peligro potencial. Algo durante la caminata pudo haber desencadenado su agresividad, lo que llevó al ataque. Los expertos creen que las acciones de los perros fueron impulsadas por el instinto. El caso suscitó preocupaciones más amplias sobre las responsabilidades de los dueños de mascotas y los riesgos de tener animales grandes y poderosos. Mientras algunos culparon a la raza, los expertos enfatizaron que la situación era más compleja. El comportamiento de Tonka y Pac-Man probablemente fue influenciado por su entorno, cuidado y niveles de estrés, más que por la agresión inherente a su raza. Tras la tragedia, la familia de Bethany, junto con las autoridades, decidió sacrificar a los perros, creyendo que representaban un peligro para otros. Esta decisión alimentó aún más el debate público sobre el comportamiento animal y la seguridad. ¿Habían podido los cambios en el cuidado de los perros evitar la tragedia? ¿Hubo señales de advertencia que no se detectaron y podría haberse evitado con una intervención más temprana? Mientras los expertos continúan analizando los factores que llevaron al ataque, la pérdida de Bethany Lynn Stephens sigue siendo un recordatorio desgarrador de las complejidades de las relaciones entre humanos y animales. El 13 de octubre de 2011 en Foshan, al sur de China, ocurrió un trágico incidente que generó indignación mundial
y llevó a toda una nación a cuestionar sus valores. Wang Yue, de 2 años, apodada Yue Yue, caminaba cerca de una concurrida calle de mercado cuando se desvió hacia la carretera. Lo que ocurrió a continuación conmocionó al mundo. Mientras Yue Yue caminaba, una furgoneta blanca la atropelló y siguió su camino sin detenerse. Momentos después, un segundo vehículo, una furgoneta azul, pasó por encima de la niña herida. Yue Yue quedó en la calle, gravemente herida e incapaz de moverse. Más de una docena de transeúntes caminaron o pasaron en bicicleta cerca de ella durante los siguientes 10 minutos, algunos mirando brevemente y otros sin parecer notar su presencia. Las cámaras de seguridad captaron las desgarradoras imágenes, que mostraban a Yue Yue tendida en el suelo mientras la gente continuaba con su día. Finalmente, una mujer mayor se acercó a ella, tratando de mover a la niña a un lugar seguro. Incapaz de cargarla sola, se fue en busca de más ayuda. Finalmente, Chen Xianmei, una recicladora, intervino y cargó a Yue Yue fuera de la calle. La niña fue trasladada al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. El 21 de octubre, 8 días después del incidente, falleció debido a fallos cerebrales y orgánicos. El video del incidente se difundió rápidamente, provocando reacciones de ira, tristeza e incredulidad a nivel mundial. Muchos lucharon por entender cómo una niña pudo ser dejada tan indefensa e ignorada por tantos. Las imágenes expusieron la tragedia y un problema social más profundo, una creciente indiferencia en una nación en rápido desarrollo. Las redes sociales en China, especialmente plataformas como Sina Weibo, se inundaron de publicaciones expresando shock y dolor. El incidente dio lugar a intensos debates sobre la moralidad y la compasión en la sociedad moderna. Muchos culpaban a la urbanización y al crecimiento económico por fomentar el aislamiento y el interés propio. Otros señalaron el sistema legal, que desalentaba a las personas a ofrecer ayuda por miedo a ser responsables legal o financieramente. China ha tenido casos donde individuos fueron acusados o demandados después de intentar ayudar a alguien en necesidad. Estos incidentes crearon una cultura de vacilación, en la que las personas a menudo evitaban involucrarse, incluso en situaciones que amenazaban la vida. En el caso de Yue Yue, muchos transeúntes parecían demasiado temerosos de actuar, preocupados por las posibles consecuencias. La tragedia subrayó una brecha más profunda entre el éxito material y los valores tradicionales como la empatía y la responsabilidad comunitaria en la sociedad china. Algunos comentaristas argumentaron que el enfoque en el crecimiento económico había erosionado el tejido moral de la sociedad. Una pregunta ampliamente compartida de un profesor de religión, Li Xiangping, resumió el sentimiento nacional. ¿Qué condujo a esta tragedia? ¿Nuestras leyes, nuestra riqueza o nuestra indiferencia? Los funcionarios del gobierno también abordaron el incidente. Wang Yang, entonces jefe del Partido Comunista en la provincia de Guangdong, pidió reflexionar sobre la brújula moral del país. También hubo llamados a reformas legales, incluida la introducción de una ley de buen samaritano para proteger a aquellos que ayuden a otros en emergencias. Aunque se discutieron tales reformas, muchos no estaban seguros de cómo funcionarían. Llegaron donaciones para cubrir los gastos médicos de Yue Yue y para apoyar a Chen Xianmei por su acto de compasión. Aunque muchos elogiaron a Chen, algunos dudaron de sus motivos, reflejando una sociedad donde la confianza y la buena voluntad se habían vuelto frágiles. La muerte de Yue Yue simbolizó los desafíos morales que enfrenta la China moderna. Su historia sigue resonando mientras las personas luchan por reconstruir un sentido de compasión y responsabilidad social. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera actuado antes? ¿Podrían las protecciones legales haber animado a los transeúntes a intervenir? La historia de Yue Yue ha dejado una huella indeleble en la conciencia pública. Llama a reevaluar cómo la sociedad valora la conexión humana en medio del progreso acelerado, asegurando que una tragedia como esta no se repita. Era una fría mañana en 2015 en Murmansk, Rusia, cerca del Círculo Polar Ártico. Andrei Golubov, de 36 años, dormía en su departamento cuando sintió la necesidad de usar el baño comunitario. La instalación compartida era un antiguo y decadente pozo séptico, un simple agujero cubierto por tablas de madera podridas.
Andrei y sus vecinos lo habían utilizado muchas veces a pesar de su mala condición. La débil tapa de madera cedió mientras Andrei se agachaba sobre el pozo esa noche. Andrei cayó en el pozo séptico, un agujero profundo lleno de desechos, sin poder salir. Eran las 3 a.m. y Andrei estaba atrapado en una situación impensable. Poco después, Konstantin Polyakov, de 30 años, llegó al baño comunitario. Vio a Andrei luchando en el pozo y pidiendo ayuda. Asumió que él lograría salir por su cuenta. Para evitar incomodar más a su amigo, hizo sus necesidades en otro lugar y volvió a su departamento sin avisar a nadie ni buscar ayuda. Pensó que Andrei, sin heridas y aparentemente capaz, escaparía eventualmente. Pasaron las horas y el frío, las condiciones insalubres y el agotamiento lo abrumaron. Su voz se debilitó y sus intentos por salir fracasaron. Por la mañana, Konstantin se había quedado dormido y no lo revisó nuevamente. El incidente no fue reportado. No fue hasta el día siguiente cuando otros vecinos se preocuparon que Konstantin mencionó lo ocurrido. Un grupo corrió hacia el pozo, solo para encontrar a Andrei sin vida. Había sucumbido al agotamiento y la exposición tras más de 12 horas atrapado en el pozo. Las autoridades confirmaron luego que no había podido mantenerse a flote y finalmente se ahogó. Con su estructura en ruinas e insalubre, el pozo séptico comunitario había sido descuidado durante años. Los vecinos, incluido Yuri Blokin, de 60 años, expresaron frustración por las condiciones de vida. No tenemos baños privados y nadie mantiene este. Es peligroso, pero no tenemos más opción que usarlo, explicó Yuri. La tragedia destacó los riesgos derivados de tal negligencia. Las acciones de Konstantin fueron analizadas. Admitió que no tenía los datos de contacto de los servicios de emergencia, pero pensó que Andrei saldría solo. Aunque las autoridades consideraron el incidente un accidente, la familia y los vecinos de Andrei se preguntaron si una acción inmediata podría haberle salvado la vida. Creían que una simple llamada de ayuda podría haber marcado la diferencia. La trágica muerte planteó preguntas sobre la responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera mantenido el pozo séptico? ¿Qué si Konstantin hubiera actuado más rápido o alertado a otros? Pequeñas decisiones pueden tener consecuencias significativas. La muerte de Andrei subrayó el devastador impacto de la negligencia y la indiferencia, tanto en la infraestructura como en las acciones humanas.